Me llamo Camila. Tengo 52 años y ya no creo en los giros bruscos en la vida. Llevo casi 30 años casada con Diego. Nos hemos acostumbrado. De algún modo, todo se volvió rutinario. No diría que no lo amo. Solo que ya no es amor en él sentido habitual. Es más bien respeto mutuo, costumbre, convivencia sin demasiadas preguntas. Como dos personas que hace mucho acordaron no medirse más la profundidad. Ya no discutimos, porque no hay por qué. Pero tampoco reímos a carcajadas. Como antes. Todo es neutral. Directo, tranquilo, estable. Incluso las cenas en la mesa, como si estuvieran copiadas una de otra. Antes trabajaba como enfermera. Luego vinieron las pausas, las mudanzas, la enfermedad de mamá, los hijos. Ahora organizo fiestas privadas. Pequeñas, íntimas. Selectas. Como mi vida, contenida, con un final previsible. Cuando Diego propuso alquilar una casa en las montañas por unos días y reencontrarnos con viejos amigos, no me opuse. No porque tuviera ganas. Simplemente, no tenía ganas de discutir. Dijo, hace mucho que no lo hacemos. Vamos a desconectarnos un poco. Asentí, aunque la palabra, desconectarnos, sonaba como si fuese a hacer algo despreocupado. Pero yo sentía que no se trataba solo de descansar. Nos sentamos juntos frente al portátil. Buscábamos una casa, algo con paredes de madera, que no fuera un hotel, ni algo convencional. Encontramos una con vista al valle, una mesa grande en la terraza. Chimenea. En las fotos se veía acogedora, pero no perfecta. Justo ese tipo de lugar donde parece que alguien aún ha dejado algo, un olor, un libro, una duda. No esperaba nada. Pero cuando dijo que también había invitado a Gael, me detuve. Solo por una fracción de segundo. Tal vez Diego no lo notó. O fingió no notarlo. Yo no veía a Gael desde hacía 20 años. No hubo un conflicto. La vida simplemente nos separó. Sin drama. Nos quedamos en ese punto donde nadie alcanzó a decir nada. Y justo eso, es lo más difícil, volvía a sentir. Claro, ¿por qué no? Él era parte de nuestro círculo. Lo fue. Antes. En otro tiempo. Fingí que no significaba nada. Y tal vez logré convencerme a mí misma. Antes del viaje, tardé mucho en hacer la maleta. Por primera vez en años, quería verme no cómoda, sino diferente. No más joven, eso sería absurdo. Solo, diferente. Tomé el vestido azul que había estado guardando sin razón. No para una fiesta. Para mí. Algún día. Hoy era ese día, en el camino, Diego conducía. Escuchábamos música, sobre todo instrumental. Yo miraba por la ventana. Las montañas se acercaban lentamente. Siempre parecen más cercanas de lo que realmente están. Como muchas cosas en la vida, ¿recuerdas aquel viaje a Cerro Verde? Preguntó Diego. El de la segunda noche, cuando empezó a llover. Sí. Y nos quedamos atrapados en un pequeño hostal sin luz. Alguien olvidó las mantas y nos calentábamos con botellas de agua caliente, dije, y ambos sonreímos. Pero el calor del recuerdo fue breve. Porque lo que antes reconfortaba, ahora apenas se movía. Fuimos los primeros en llegar. La casa. Se veía igual que en las fotos. Pero en persona, tenía más sonido. Las escaleras crujían, las puertas cerraban con dificultad, la chimenea tenía olor a humo antiguo. Desempacamos y me senté en un banco junto a la ventana. Aquí estaremos bien, dijo Diego. Todos podremos respirar un poco. Veremos, hablaremos. Quizás incluso entendamos un poco qué nos ha pasado. Ana llegó a la mañana siguiente, cuando el sol ya había secado el rocío sobre el porche de madera y yo acababa de terminar de lavar los platos del desayuno, colocándolos como si eso tuviera algún significado especial. Su coche se detuvo cerca de la pendiente, suave, sin levantar polvo ni tocar el claxon, y al instante salió del vehículo con esa misma mirada serena y una contención reconocible que siempre le permitía entrar en cualquier espacio sin provocar ruido innecesario. No nos abrazamos demasiado tiempo, pero en ese gesto breve había una seguridad callada de que no todo se había perdido, de que ciertos lazos, aunque no se cultiven por años,
no se rompen del todo. Saludó brevemente a Diego, asintió hacia la casa, la evaluó con la mirada y, sin comentar nada, tomó de su coche una mochila pequeña, una manta y una bolsa de papel con algunos obsequios. Subimos juntas a su habitación, y cuando cerró la puerta, comprendí que su presencia ya había cambiado la dinámica de la casa, no de forma radical ni evidente, pero sí perceptible para quienes saben notar los pequeños gestos. Después del almuerzo, cuando Ana y yo ya habíamos caminado un poco alrededor de la casa y hablado sobre esa vida que parece fluir normalmente pero en realidad lleva tiempo estancada, llegó otro coche. Diego estaba reorganizando la leña en el cobertizo. Yo volvía de la cocina con unas ramitas de romero, cuando escuché el motor apagarse y el sonido seco de una puerta cerrándose. Primero bajó una mujer, solo la vi de perfil, pero enseguida noté cómo se movía con firmeza, caminaba con seguridad sobre la grava, sin mirar atrás ni detenerse un instante junto al coche. Alta, con el pelo recogido, un abrigo oscuro, una mujer que desde el primer paso dejaba claro que no necesitaba tiempo para adaptarse. Tras ella, apareció Gael, y cuando se mostró por completo, cambié de peso de un pie al otro de forma casi imperceptible, sin avanzar ni decir nada, porque no sabía qué sería apropiado en ese instante. Él me vio casi de inmediato, sonrió brevemente, sin acercarse, solo asintiendo con la cabeza, como si hubiéramos quedado detenidos en el mismo lugar exacto donde alguna vez dejamos de hablar. El saludo fue contenido, sin afectación, sin abrazos, sin esas frases que a veces arruinan un momento por querer decorarlo. Diego salió primero, le estrechó la mano a Gael, le indicó dónde dejar las cosas, y mientras tanto, la mujer que había llegado con él ya estaba en la terraza. Se acercó a mí, me tendió la mano y dijo: «Soy Belinda», sin añadir nada más, y en su mirada no había desconfianza ni simpatía forzada, sino un deseo simple y sincero de conocerse. Sin necesidad de determinar de inmediato si llegaríamos a ser más cercanas de lo que las circunstancias permiten, me presenté también y cambiamos algunas frases. Ella comentó que el lugar era tranquilo y algo apartado, yo asentí, añadiendo que precisamente eso nos había convencido de elegir esta casa entre tantas otras. Nos sentamos en la terraza, y la conversación fluyó lenta pero natural. Belinda preguntó si solíamos venir a las montañas, si viajábamos en este formato con amigos, si veía seguido a Ana. No presionaba, no se imponía, y sus preguntas estaban más llenas de interés por el contexto que por las historias personales. Le dije que estos viajes eran poco frecuentes, que antes todo sucedía con más espontaneidad, sin tanta planificación, y que ahora, cuando todos hemos cambiado y es más difícil compartir algo realmente nuevo, estos encuentros se sienten más como una prueba de resistencia que como simple descanso. Ella sonrió y dijo que entendía perfectamente, porque ella misma no siempre se siente cómoda en grupos donde algunos se conocen desde hace demasiado tiempo. Cuando regresamos a la casa, Gael estaba sirviendo café y conversando con Ana, que estaba sentada en el alféizar de la ventana, con las piernas recogidas. Diego, como siempre, se mantenía un poco al margen, tranquilo, observando en silencio, lanzando algún comentario de vez en cuando, pero sin implicarse demasiado. Vi cómo Belinda miraba a Gael, pero no como lo hacen las mujeres celosas, sino como alguien que observa las reacciones para entender mejor quién es quién. Y yo tampoco podía dejar de mirar, no por interés, no por nostalgia, sino porque necesitaba asegurarme de que dentro de mí no quedaba ya nada. La primera noche compartida comenzó sin rituales, sin brindis, sin palabras especiales ni intentos de imponer algún estado de ánimo particular. Todo fluyó por su cuenta, y precisamente esa falta de calidez forzada permitió que cada uno se sintiera tranquilo dentro de su propio rincón. Pusimos la mesa en la terraza, nada excesivo, quesos, varios tipos de pan, vino ligero, algunas tapas calientes que Ana calentó en la estufa, todo tenía un aire cotidiano, pero había esa sensación de que hacía muchísimo que no cenábamos juntos en esa composición, y esa simpleza, incluso, resultaba un poco incómoda. Diego hablaba más que los demás, contaba historias del trabajo, recordaba episodios graciosos de la época universitaria a los que, de una u otra manera, todos teníamos alguna conexión. Veía cómo intentaba mantener un tono ligero en la conversación, sin cargarla de nada personal ni demasiado serio. Ana le respondía con bromas, sabía descomprimir los silencios que a veces surgían cuando alguno de nosotros se demoraba demasiado antes de decir algo. Belinda escuchaba con atención, sonreía en los momentos adecuados, pero no intervenía. A mitad de la cena, Ana recordó nuestro viaje a Oaxaca, ese viejo fin de semana en que todo parecía caótico, ruidoso, sin importancia. Pero que ahora,
con la distancia del tiempo, se sentía casi irreal. Bromeo sobre el hotel barato con ducha fría y los 3 mochilas perdidas que buscábamos casi en cada café porque alguien siempre se olvidaba algo. Gael, que hasta entonces solo había hablado un par de veces, de repente se enganchó en la historia, con calma, sin apurarse, pero con firmeza, comenzó a recordar detalles que no todos conocían. Y de pronto mencionó aquel momento en que confundí los autobuses y terminamos él y yo en un pueblo vecino, sin señal, sin dinero y sin un plan. Lo contó como una anécdota, sin dar señales de que fuera algo personal, sin mirar a Belinda, sin buscar confirmar nada en mis ojos. Pero cada palabra suya tenía una dirección concreta, de esas que se sienten en la piel, aunque nada externo parezca moverse. Sonreí como respuesta, un poco más lento de lo que debería, y eso se notó. No solo por mí, Belinda no dijo nada. Solo dio un sorbo de vino y siguió mirándome, no con agresividad, ni con sospecha, sino con esa curiosidad atenta que una persona activa cuando empieza a leer algo entre líneas, aunque aún no sepa del todo qué es. La conversación fue cambiando. De rumbo poco a poco, alguien mencionó otro viaje. Gael no volvió a hablar del pasado, pero el momento ya había sucedido, fugaz, invisible para quienes no formaban parte de él, pero lo bastante potente como para cambiar el ritmo de la noche. Sentí dentro de mí un calor extraño, que no tenía nada que ver con el vino o las palabras, y comprendí que ese calor era el mayor peligro, porque no tenía forma, pero había llegado sin ser invitado. A la mañana siguiente, después de un desayuno tardío que se prolongó casi hasta el mediodía, alguien propuso ir a una bahía cercana. Al principio, la idea sonó demasiado banal como para tomársela en serio, pero pronto se transformó en una decisión compartida, sin necesidad de muchas palabras. Nos dividimos en coches, y en media hora ya estábamos en una playa de arena, donde el viento no soplaba con fuerza, pero lo suficiente como para ponernos chaquetas, y el sol no daba ese calor que probablemente todos esperábamos al imaginar este día. La arena era desigual, con pequeñas conchas que de vez en cuando se clavaban dolorosamente en los pies, el agua, transparente pero fría, y nadie se apresuró a meterse, salvo Belinda, que enseguida se quitó el abrigo y caminó por la orilla con los zapatos en la mano. Nos movíamos despacio, sin rumbo fijo, y en algún momento todos nos habíamos dividido en pares, algunos caminaban adelante, otros se habían quedado atrás, y Gael y yo resultamos estar uno al lado del otro, sin haberlo acordado ni explicado cómo pasó. Caminábamos en silencio, sin acelerar el paso, sin evitar al otro, pero tampoco buscando motivos para hablar, porque, en realidad, ese silencio ya decía más de lo que podíamos permitirnos expresar en voz alta. A mitad de camino hacia el extremo de la bahía, cuando la costa comenzaba a elevarse y las piedras se hacían más grandes, él de pronto preguntó, sin cambiar el tono de voz y sin mirarme, ¿alguna vez te arrepentiste? Hice como que no había oído la pregunta, no porque no la entendiera, sino porque sabía que, en cuanto reconociera que ese tipo de pensamientos existen, ya no habría manera de retroceder. Él no repitió la pregunta, no insistió, no trató de explicar a qué se refería, como si le bastara con dejar esas palabras flotando en el aire, con que existieran entre nosotros, aunque no tuvieran respuesta. Seguimos caminando, y esa pausa no se volvió pesada. Simplemente se instaló entre nosotros como una parte natural del paisaje, igual que el viento que bajaba desde las rocas o el olor a algas que se arrastraba a lo largo de la orilla. Sabía que no era un intento de reavivar nada, ni una provocación. Ni siquiera una prueba. Era más bien una señal. Dentro de él aún vivía una pregunta que nunca llegó a cerrarse. Y aunque ambos entendíamos que tocar eso ahora era peligroso, aún así, ese momento era lo más vivo que habíamos sentido en mucho tiempo. Gael no buscó mi mirada, no acortó la distancia, no hizo ningún gesto que pudiera interpretarse como insinuación, pero su presencia tenía algo más denso que la mera cercanía física. Caminaba a mi lado no como quien quiere decir algo, sino como quien hace tiempo sabe la respuesta pero nunca la ha escuchado en voz alta. Y comprendí que en él quedaba ese mismo pulso, no evidente, como amortiguado por los años, pero aún vivo, como un eco que solo se escucha cuando todos los demás sonidos se apagan. Después de la cena, que esta vez pasó casi sin recuerdos ni bromas improvisadas, todos se retiraron a sus habitaciones bastante rápido, sin las pausas habituales junto a la mesa de la cocina o ese café de última hora que alguien solía preparar para alargar un poco más la noche. Yo me quedé un rato abajo, como si revisara si la estufa estaba apagada, si las copas realmente habían sido recogidas, pero en realidad solo quería evitar volver enseguida a una habitación donde todo estaba bien, pero nada era inesperado. Cuando finalmente entré en la cocina, la luz ya estaba encendida. No era la única que se resistía a la noche,
y apenas crucé el umbral, vi a Gael sentado a la mesa con una taza entre las manos, sin beber de ella. No se sorprendió al verme, solo levantó un poco la mirada. Asintió, como saludan dos personas conocidas que no necesitan explicarse nada, y preguntó si quería té, aunque los dos sabíamos que en ese momento no se trataba de bebidas. En silencio, abrí un armario, saqué un vaso, serví agua del decantador y me senté frente a él, dejando una distancia prudente entre ambos, suficiente para que ese instante no pareciera premeditado ni como una insinuación de algo más. Hablamos unos 15 minutos. Y ninguna pregunta tocó el pasado directamente. Él mencionó una ciudad nueva a la que se había mudado, habló de una exposición donde trabajó como consultor, yo comenté algo sobre mi hijo, que se fue a vivir a otra ciudad, y cómo había cambiado el ambiente en casa desde que el ruido habitual desapareció. Esos temas sonaban seguros, casi formales, pero entre frase y frase, en su manera de hablar, en cómo a veces dejaba las oraciones sin terminar, había algo lento, no dicho, pero muy claro, como si ambos habláramos no con palabras, sino con las pausas que dejábamos a propósito. Para que el otro decidiera si era momento de avanzar. Estaba a punto de levantarme, ya era tarde, y cada minuto de esa conversación comenzaba a pesar demasiado, aunque por fuera todo parecía calmo, cuando él de pronto apoyó la mano sobre la mesa, sin tocarme, pero lo suficientemente cerca como para que entendiera que lo siguiente no sería casual. Deslicé la silla hacia atrás, sin apurarme, me levanté, y justo entonces me tomó la mano, sin brusquedad, sin prisa, con esa cautela que tienen las personas que saben que cualquier movimiento torpe puede cambiarlo todo. No me solté, no hice ningún gesto que pudiera detener con claridad lo que ya estaba ocurriendo, y cuando se inclinó para besarme, sin urgencia, sin una pasión teatral, no fue un recuerdo del pasado ni un intento por recuperar lo perdido. Fue el paso de alguien que ya no teme perder, porque hace tiempo aceptó que lo más importante ya había pasado. Nos quedamos allí un tiempo más, mientras los demás dormían en sus habitaciones. Después de ese episodio breve pero demoledor, no me quedé ni dije una palabra. Solo salí de la cocina, subí a mi habitación, me acosté al lado de Diego, que ya dormía o quizá solo fingía, y me quedé mirando el techo mucho tiempo, intentando no pensar en cuán fácil puede volver el pasado cuando menos lo esperas. A la mañana siguiente me desperté más temprano de lo habitual, aunque mi cuerpo todavía quería permanecer en el calor, envuelto en la manta, sin salir a la cocina donde probablemente ya alguien buscaba la sartén o el café. Pero por dentro no había paz, y los pensamientos que había intentado empujar lejos antes de dormir volvieron incluso antes de abrir los ojos. Me levanté despacio, procurando no despertar a Diego, que yacía inmóvil, de espaldas, respirando con regularidad. Aunque me pareció que no dormía, sino que simplemente evitaba volver a una conversación que nunca iniciamos y que, probablemente, ninguno de los dos estaba preparado para tener. Fui a la cocina, encendí la cafetera, saqué las tazas que ya estaban limpias desde la noche anterior. Y comencé a hacer todo con demasiada delicadeza, como si el sonido de la cerámica o el crujir del empaque pudiera asustar a alguien. Aunque en realidad solo quería que nadie notara cuánto se había desplazado dentro de mí desde aquella noche. La ventana estaba entreabierta, el aire era fresco, con ese olor a montaña que debería calmar, pero que esta vez solo acentuaba lo incómoda que me sentía en esa rutina matutina tan familiar. A los pocos minutos entró Diego, descalzo, con la misma camiseta gris que usaba cada mañana, algo despeinado, con ese andar lento que siempre lo caracterizaba al despertar. No saludó formalmente, no preguntó cómo había dormido, solo se detuvo junto a la mesa, me miró como se mira a alguien cercano con quien hace tiempo no se habla de verdad, y tras una pequeña pausa dijo: «Estás rara esta mañana». «¿Dormiste?» «Mal», respondí que un poco, sin entrar en detalles ni intentar suavizar la voz con una sonrisa forzada o un comentario liviano, porque sabía que él sentía más de lo que yo estaba dispuesta a decir. Tomó una taza, sirvió café, bebió un sorbo. Y, sin mirarme, continuó: «Yo también. Soñé tonterías. Como que buscaba algo, pero cuando lo encontraba, no recordaba para qué lo necesitaba. Y había un lugar, conocido, pero no sabía si realmente había estado allí o solo lo había imaginado alguna vez». Escuché esas palabras no como una simple descripción de un sueño, sino como un intento de decir algo importante por caminos indirectos, como solemos hacer cuando hablamos de cosas ficticias para no tocar lo verdadero de frente. No respondí, porque él no necesitaba una reacción, al menos no en voz alta, solo el silencio en el que pudiera cerrar el pensamiento. Miró por la ventana, volvió a beber café, y supe que eso era todo. No habría preguntas, ni intentos de averiguar qué había pasado, no porque no sospechara nada, sino porque era de esos hombres que saben leer entre líneas,
pero eligen no seguir leyendo cuando sienten que la verdad rompería más de lo que sanaría, su forma de estar cerca. Nunca fue insistente ni controladora, siempre daba espacio, y justamente eso lo hacía a alguien con quien se podía vivir mucho tiempo sin asfixiarse. Aunque al mismo tiempo sin sentirse del todo vista, me quedé de pie, con la cuchara suspendida sobre la cafetera, aunque ya no había nada que remover, y de pronto sentí que lo que más me asustaba no era que él supiera la verdad, sino que nunca la preguntara, dejándome con la libertad completa de vivir con ella sola. Después del almuerzo, salí a la terraza con un libro en las manos. El mismo que había intentado leer varias veces sin éxito por la mañana en la habitación, y me acomodé en un sillón que estaba cerca de la barandilla, desde donde se abría una vista a las colinas que lentamente iban perdiendo nitidez por una ligera neblina que subía desde abajo. El aire era fresco, pero no frío, así que me puse solo un cardigan liviano y me cubrí las piernas con una manta más por costumbre que por necesidad. La casa se había quedado en silencio, como suele pasar después de una comida abundante. Y algo de vino, cuando cada uno encuentra su rincón para un momento de soledad breve, sin necesidad de acordarlo. En esos momentos, la gente o se duerme, o se abre, no siempre de manera voluntaria, pero siempre de forma verdadera. Leía el mismo párrafo una y otra vez, aunque los pensamientos volvían a palabras no dichas en la mañana, a miradas que se demoraron demasiado y al modo en que el cuerpo cambia cuando recuerda que ya ha vivido algo que no puede repetirse ni explicarse. Cuando escuché pasos, no me sorprendí, aunque al principio no supe quién se acercaba, hasta que vi aparecer a Belinda, sin libro, sin teléfono, sin bebida, solo con una gomita en la muñeca que pasaba entre los dedos de forma mecánica. Como si estuviera pensando algo que aún no quería decir, se sentó en el borde del banco, sin pedir permiso, sin mirar si el lugar estaba libre, y al principio simplemente se quedó en silencio, contemplando el horizonte, como lo hacen las personas que hace tiempo no le temen al silencio. No aparté el libro, pero tampoco fingí que leía, ambas sabíamos que ese encuentro debía suceder, sin importar quién lo iniciara. Tras una breve pausa, ella habló, sin confrontación, sin tensión, como se habla con alguien cuya participación en los hechos ya se ha comprendido, pero de quién se quiere escuchar directamente, sin interpretaciones. ¿Estuvieron juntos alguna vez?, preguntó, sin cambiar el tono de voz, sin mirarme, como si no le importara si respondía sí o no. Lo importante estaba en cómo iba a reaccionar. No respondí de inmediato, y no porque no supiera qué decir, sino porque cualquier frase me parecía de más. Ni un sí ni un no sería verdad sin ir acompañado de todo lo que ocurrió antes, durante y después. Ella esperó, sin apartar la vista de la línea de las montañas, y entonces, tras un breve silencio, agregó, esta vez mirándome con calma, aunque con cierta atención sostenida, no tenés que responder. Solo veo cómo se hablan y cómo están juntos, incluso si tienen miedo de nombrarlo. Sus palabras no fueron una acusación ni una declaración de su postura, sonaron como un hecho que ya había aceptado, y por eso no necesitaba confirmación. Se levantó sin esperar mi reacción, sin dejar rastro de agresividad o rencor, solo una estela corta de cómo una persona puede ver más de lo que se le dice, y aún así no usarlo en tu contra. La miré desaparecer tras la puerta, sin volverse. Y supe que no necesitaba una respuesta, porque ya lo había comprendido todo. Y lo más incómodo fue que en su voz no había celos. Solo claridad. La casa volvió a quedarse en silencio, todos se dispersaron en sus cosas, y cada uno intentaba no molestar al resto, aunque ya no se trataba de cortesía, sino de ese tipo de tensión donde las miradas se cruzan menos de lo habitual, porque todos sabíamos que algo en este espacio había cambiado para siempre, aunque nadie lo dijera en voz alta. Fui a la cocina para preparar otro café, no por cansancio ni por la necesidad de estar alerta, sino porque necesitaba hacer algo familiar, algo mecánico, que no requiriera decisiones ni provocara dudas. Llené la taza, la sostuve con ambas manos, como si quisiera sujetar algo que estaba a punto de escaparse, y me senté a la mesa, que aún olía a madera y a conversaciones nocturnas. Sin querer, golpeé la taza con el codo, no con fuerza, pero lo suficiente como para que el café se derramara sobre el mantel, dejando una mancha oscura y difusa sobre la tela blanca, que de inmediato empezó a absorber no solo el líquido, sino también mi concentración, mi cansancio, mi desorientación interior, que hasta entonces había logrado mantener bajo control. Me levanté, fui al fregadero, tomé agua fría, servilletas, una esponja, todo con rapidez, sin gestos innecesarios. Aunque en el fondo ya sentía que en ese hecho menor había algo más que un simple accidente, me incliné sobre la mancha, intentando limpiarla antes de que se impregnara del todo en la tela, cuando Gael entró a la cocina, en silencio, sin saludo, sin comentarios,
como si entendiera que no necesitaba ayuda ni palabras de más. Se acercó, se detuvo, miró la mesa, mis manos apretando la servilleta húmeda, y recién entonces habló, en voz baja pero absolutamente firme. Fue un error, su voz no era acusatoria ni justificativa, sonaba como un hecho, como un reconocimiento simple de algo que ya no podía deshacerse. No me giré, no dejé de frotar el mantel, solo dije, lo sé. En esa frase no había arrepentimiento ni defensa. Solo la conciencia de que los dos permitimos que ocurriera, no por capricho, ni por deseo, sino por un cansancio más profundo, ese que con los años se convierte en la costumbre de no sentir nada del todo. Él guardó silencio unos segundos más, y luego añadió, pero eso no cambia nada. Simplemente no debimos hacerlo aquí. Y no debe repetirse. Sus palabras no hirieron, no encendieron dolor, se instalaron dentro como algo inevitable, que uno no quiere aceptar, pero sabe que no habrá otra forma. Me quedé sola, aún limpiando la mesa, aunque la mancha ya era casi invisible y el agua se evaporaba bajo mis dedos, sin dejar posibilidad de borrar por completo. Y en ese momento entendí que no era solo una debilidad momentánea ni una casualidad, sino algo que quedaría conmigo por mucho tiempo, quizá para siempre, como ese tipo de memoria que no se desvanece con los años, sino que solo cambia de forma. Esa noche no dormí, aunque permanecí con los ojos cerrados, intentando concentrarme en mi respiración, contaba los latidos del corazón, seguía los movimientos de la manta, como si eso pudiera ayudarme a volver al ritmo habitual. Pero con cada minuto sentía que el cuerpo pedía calma, mientras la mente mantenía la tensión, como si aún no se hubiese dicho la última palabra. Escuché cómo crujía el suelo de madera, no bruscamente, sino con ese sonido sordo y suave de alguien que camina intentando no despertar a los demás, y casi de inmediato supe que era Diego. Él solía despertarse a medianoche, iba a la cocina a tomar agua o a revisar si las puertas estaban bien cerradas, a veces simplemente se quedaba junto a la ventana, pensando en sus cosas, y siempre volvía en silencio, acostándose al borde de la cama como si su cuerpo no tuviera peso. Por la mañana me desperté más tarde de lo habitual, porque recién me había dormido de madrugada, cuando afuera ya comenzaba a clarear, y lo primero que sentí fue su mirada. Diego estaba sentado frente a mí, en una silla junto a la ventana, con una taza de café en las manos, y apenas abrí los ojos, me miró con esa concentración callada en la que no había ni enojo ni dolor, pero sí algo que no se podía ignorar. Guardó silencio unos segundos antes de decir, ¿sabes por qué nunca sentí celos de vos? Su voz era tranquila, sin las variaciones habituales que surgen cuando alguien habla de algo que realmente le importa. No alcancé a contestar, ni siquiera a reaccionar, cuando él continuó, sin cambiar el tono, porque siempre te consideré más sabia que todo eso. Pensé que vos veías más allá, que no confundías una huida con una decisión. Y todavía lo creo. Incluso sí, hizo una pausa, se encogió un poco de hombros, y bajó la mirada hacia la taza, terminando la frase en un suspiro. No importa. En ese momento supe que él lo había sentido todo, lo que había pasado entre Gael y yo, o tal vez lo había sabido siempre, incluso sin pruebas. Esa sensación no tenía forma ni un momento exacto de revelación, pero se había instalado en él en silencio, como el polvo que se acumula en los rincones donde hace mucho no se limpia. Sus palabras no eran un intento de entender, ni una invitación al diálogo, ni una búsqueda de culpables. No quería saber más de lo que ya sabía, y justamente ahí estaba su decisión, no romper lo que aún se sostenía, no porque no doliera, sino porque con el dolor se puede vivir, siempre que no haya humillación. No dije nada, porque ninguna palabra podía ser adecuada en esa situación. Ninguna frase podía explicar que yo no había elegido nada, ni había renunciado a algo. Que simplemente sucedió como lo hacen esas cosas que no se planean, pero después no se pueden olvidar. Nos quedamos unos minutos así, en la misma habitación, en la misma casa, rodeados por cosas que seguían en su lugar, aunque todo lo demás se hubiera desplazado. Y supe que él no me había dado un perdón, porque eso exige arrepentimiento, ni una justificación, porque yo no pedí ninguna. Me dio algo más difícil, el derecho al silencio. No fue un gesto de debilidad ni de indiferencia. Al contrario, justamente porque lo había comprendido todo, eligió no destruirlo. Eligió quedarse, sabiendo que algunas cosas ya nunca volverán a ser simples, pero eso no significa que tengan que desaparecer. La última mañana en la casa no comenzó con las conversaciones habituales en la cocina ni con el ruido del menaje que suele acompañar los preparativos para el regreso. Empezó con una especie de sincronía silenciosa, como si todos ya hubiéramos aceptado que no iba a ocurrir nada más, y que ahora solo quedaba recogerlo todo por partes, las cosas, los pensamientos,
los restos de lo dicho y lo callado. Y marcharnos en direcciones distintas, sin necesidad de analizar lo que nos había pasado en esos días, nos movíamos por la casa con cuidado, como si no quisiéramos perturbar algo que podía romperse con un paso demasiado firme o una palabra imprudente. Cada uno hacía lo suyo, alguien guardaba la maleta, otro revisaba si no quedaba nada en el baño, y yo doblaba mis cosas con lentitud, con demasiada meticulosidad, porque sabía que en cuanto todo estuviera guardado, tocaría despedirse. Y. No estaba segura de querer hacerlo en voz alta. En la cocina, donde por última vez nos reunimos todos, reinaba un silencio que no ocultaba nada, pero tampoco explicaba, el silencio de las personas que ya no intentan fingir que entre ellas no ha cambiado algo. Bebíamos café sin hablar, cada uno inmerso en sus propios pensamientos, alguno con la mirada puesta en la ventana, otro contemplando su taza, como si buscara en los restos alguna respuesta sobre cómo comportarse después. Belinda fue la primera en decir que ella y Gael debían partir, y aunque era un momento esperado, igualmente provocó una oleada de resistencia interna, porque lo definitivo siempre llega cuando ya no hay forma de detenerlo. Se despidió de todos con corrección y sin excesos, sin frases grandilocuentes ni gestos que pudieran crear una ilusión de cercanía donde no la había. Sus abrazos fueron precisos, breves, y sus palabras, las justas, las que se dicen cuando no se quiere dejar espacio para conversaciones futuras. Ana le respondió con un gesto de cabeza, Diego les deseó buen viaje, y todo se desarrolló con naturalidad, casi como un trámite, aunque por dentro, cada uno lo sintió de forma distinta. Cuando Gael se acercó a mí, primero abrazó a Ana, luego estrechó la mano de Diego, y recién entonces, sin prisa, dio unos pasos más, dejando atrás unos segundos de silencio que de repente se volvieron muy ruidosos. No dijimos nada importante, no intercambiamos insinuaciones ni intentamos congelar un momento que ya no podía repetirse. Me abrazó con calma, un poco más largo de lo que habría sido adecuado en esa situación, y eso bastó para que ambos entendiéramos, no hacía falta más. Todo ya se había dicho antes, en otros gestos, en otras pausas, en otras noches. Cuando su coche desapareció en la curva, me quedé unos segundos en el mismo lugar, sin moverme, como esperando que algo regresara, que algo cambiara. Pero no pasó. Al volver a entrar en la casa, nadie dijo nada enseguida. Cada uno se ocupó de algún detalle, alguien dobló una manta, otro sacó la basura, alguien más revisó de nuevo los enchufes, y comprendí, esa había sido justamente la clase de despedida que ocurre entre adultos, sin llantos, sin frases definitivas, sin drama. Solo con la clara conciencia de que algo pasó, pero se quedará con cada uno por separado. Cuando regresamos a casa, no sentí que algo hubiera terminado ni que fuera posible volver por completo a lo que habíamos dejado antes del viaje. La realidad a la que volvíamos ya no era la misma que habíamos dejado al partir. El camino de regreso transcurrió en silencio, no por cansancio ni por indiferencia, sino porque cada uno estaba sumido en sus propios pensamientos. Y en ese silencio no había vacío, sino respeto por aquello que aún necesitaba tomar forma dentro de nosotros. Diego conducía con atención, no encendió la música, no preguntó si estaba cómoda, no giró para buscar mi mirada, simplemente manejaba, dejando atrás kilómetros de montañas, curvas, árboles, señales silenciosas y un camino que ya no llevaba a ningún lugar donde algo pudiera volver a pasar. Al entrar con las maletas al departamento, reconocí el olor familiar, un poco a café, un poco a polvo, un poco al encierro de unos días sin movimiento, y comprendí que todo estaba exactamente como lo habíamos dejado, las ollas en su sitio, las toallas dobladas en el baño, las tazas en el escurreplatos, la luz del pasillo, que siempre se encendía al segundo intento. Empecé a desempacar no porque tuviera prisa, sino porque necesitaba ocupar las manos, camisas, pijamas, suéteres, el neceser, la caja de medicamentos que quedó cerrada porque ninguno de los dos se enfermó. Colocaba todo en silencio, metódicamente. Como si eso pudiera aliviar la tensión, aunque en realidad solo subrayaba el contraste entre lo que había dentro de mí y lo que afuera no había cambiado en absoluto. Diego salió del baño. Luego trajo una bolsa con pan, fresco, aún tibio, porque, como descubrí, de camino a casa se había detenido en nuestra panadería favorita, y la puso sobre la mesa frente a mí, sin decir nada, como si con ese gesto quisiera expresar más de lo que podrían decir las palabras, que en ese momento habrían sonado forzadas o prematuras. Le di las gracias sin mirarlo y le puse un plato delante, sin preguntarle si tenía hambre, porque en esta casa hace tiempo que nos entendemos sin aclaraciones. Comimos en silencio, despacio, sin apuro,
sin llenar el espacio con conversaciones sobre el viaje, el clima o los planes para la semana. Porque ya nada de eso cambiaba lo esencial. Y justamente por eso, ese silencio me pareció más honesto que cualquier ¿cómo estás? O ¿y ahora qué? Miraba mi taza, el pan de siempre, que habíamos comido tantas veces antes, y pensaba que, a veces, lo más aterrador no es la traición, ni el conflicto, ni siquiera el final. Lo más difícil es que todo por fuera siga luciendo igual que antes, cuando por dentro ya no sos la misma persona y no podés seguir actuando como si nada hubiera pasado. Todavía no sabía si él lo sabía todo, pero no pensaba contárselo. No por miedo ni por culpa, sino porque narrarlo no cambiaría la esencia de lo ocurrido, solo haría que lo que me pertenece por dentro se entregara hacia afuera sin necesidad. Y entendí que, tal vez, la verdadera fidelidad no está en no cometer errores, ni en una conducta intachable, ni en resistir todas las tentaciones, sino en quedarse cuando ya tendrías todas las razones para irte. Esa casa nos recibió sin preguntas. Como siempre. Y aunque todo a nuestro alrededor parecía otra vez habitual, yo ya no me sentía completamente dentro de ella, no porque quisiera escapar, sino porque sabía que una parte de mí se había quedado allá, entre las montañas. En aquella cocina, donde un solo beso no cambió nada por fuera, pero desplazó algo por dentro para siempre.